La apostasía no solamente afecta a las personas, también puede afectar a las instituciones y sobre todo a la iglesia. ¿Por qué? Porque es fácil caer en la desviación y dejar de predicar el verdadero evangelio. ¿En qué clase de iglesia está usted o a cuál clase de iglesia le gustaría pertenecer? Escuche este devocional y deje que Dios hable a su corazón. Porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra del Señor. Gracias a la gente de Rhode Island. Llegó gente de Boston. Hicimos una reunión espectacular, maravillosa. Dios los bendiga. Qué bueno haber estado con ustedes. Hoy estoy con la gente en New York que siempre ha respondido atentamente a nuestro llamado, que siempre están ahí. El número de contacto 347-792-2850 y 718-496-1037. Y si quieren ir el día de mañana a New Jersey, entonces les doy el número de contacto para que por favor también llamen y nos acompañen. Número de contacto en New Jersey 347-262-0095. El día domingo estaré en Arkansas y el lunes haré reunión de parejas en Atlanta. Y el martes nuestro evento Cristianos con Máscara también hay en Atlanta el día martes. Lunes y martes en Atlanta. Los que quieran ir al espectacular seminario de parejas que no se pueden perder, allá los esperamos. Recuerden el número de Atlanta 770-539-3573. Las iglesias y la apostasía. Hay un texto bíblico que quiero comenzar leyendo que está en Primera de Juan, en el capítulo 19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Tremendo lo que nos dice Juan. Ahora, Juan cuando dice estaban con nosotros, no eran de nosotros y salieron porque no todos son de nosotros, no está hablando de su iglesia, está hablando de el cuerpo de Cristo, de aquellos cristianos que desertan, de aquellos cristianos que bajan la guardia, que son engañados, que por su fragilidad espiritual lastimosamente terminan engañados y por fuera. ¿Cuántos cristianos que oyen este devocional les ha pasado eso y me están escuchando esta mañana? Quiero decirle que yo voy a seguir con este tema de la apostasía la siguiente semana y les voy a decir cómo restaurarse, porque todavía hay tiempo, dice la Escritura. Pero quiero dedicarme a este tema porque cuando el apóstol Juan nos dice de este tipo de personas que estaban, pero luego salieron porque demostraron que no eran y nunca realmente estuvieron, Pablo en Gálatas capítulo 1 nos cuenta una historia y se las voy a leer porque es una historia realmente fascinante. Gálatas capítulo 1 desde el versículo 6 dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como he dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sabe por qué quiero hacer tanto énfasis en este texto de la Escritura? Porque si yo leo el mismo texto, pero se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo enérgico que es Pablo cuando plantea los mismos versículos. Mire, acuérdense, estoy leyendo Gálatas 1 desde el 6 en adelante. Y mire lo que Pablo les dice en esta versión
en el versículo 6. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismos por medio de la amorosa misericordia de Cristo, y están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que hayamos dicho. Si alguien predica otra buena noticia diferente a la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Cuando uno mira la preocupación, Pablo está preocupado, pero me gusta mucho, por eso leí esta versión, porque él utiliza la palabra horrorizado. Él les dice, ¿qué les pasó a los Gálatas? ¿Por qué terminaron creyendo a otras cosas? ¿Por qué dejaron que otras personas los movieran de su fe, de su amor a Cristo, a la palabra, a seguir el camino? Porque a veces nos ofrecen otros caminos de pronto más fáciles, más sencillos, o porque a veces sencillamente nos rebelamos contra Dios y contra su palabra. Y Pablo lo está diciendo aquí. Miren, es muy preocupante el criterio con el que la gente a veces escoge una iglesia. ¿Usted por qué escoge una iglesia? A ver, la escoge porque es donde siempre fueron sus padres. ¿Y qué tal que sus padres hayan tomado un camino que no es, y usted simplemente nunca preguntó, nunca indagó, nunca conoció las escrituras? Entonces, eso no quiere decir que porque era la religión o el camino de sus padres era el camino correcto. Muchos terminan yendo donde el esposo o la esposa va, pero tampoco hay un criterio para decir aquí enseñan o no enseñan la palabra de Dios. Hay personas que escogen un lugar porque le queda muy cerca. Y yo les quiero decir, por eso este tema a mí me parece tan importante que les estoy tratando hoy, porque yo he encontrado personas que me han dicho, pastor, yo a veces sé, y ahorita que yo escucho la Biblia y que lo escucho usted, que de pronto yo no estoy en el lugar como más apropiado, pero es que yo ya llevo tantos años aquí que para qué me muevo. O yo me quedo aquí es más por aprecio a los pastores que por lo que ahí mismo enseñan, porque realmente no me han enseñado casi la Biblia. Y eso es lo que me preocupa. Porque el único criterio que se debería tener en cuenta cuando uno busca una iglesia es que enseñe la sana doctrina. Y ahora les voy a decir, cuando les hablo de la sana doctrina, estoy hablando realmente de aquel lugar donde enseñan la Biblia, libro por libro, versículo por versículo. Donde enseñan a Cristo como el autor de la salvación y donde encontramos la salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras. Donde se habla del Espíritu Santo, de sus dones, de su obra, de su ministerio, de su guía y dirección en la vida diaria. Y donde la Biblia es el alimento espiritual diario permanente. No necesita más estándares. Es la base y el fundamento de una sana doctrina. Entonces piense en dónde está, porque Pablo le está diciendo a los Gálatas, cuidado que ustedes están siendo movidos, porque el problema ¿cuál es? El problema a veces es que las iglesias poco a poco se van desviando. Si usted se sube a un avión y va a hacer muchos kilómetros, ¿qué tal que ese avión empiece con una desviación pequeña en ese gran trayecto? Cuando al final del camino esa desviación se va haciendo más y más y más en el tiempo, cuando usted llega, no llegó donde era. La desviación era mínima, pero fue mínima por largo tiempo y usted terminó en el destino equivocado. Muchas iglesias y muchos pastores empezaron bien, pero es que es muy fácil en el camino terminar buscando otros objetivos y terminar entretenido con otras cosas y no enseñando lo que realmente es y lo que dice la palabra del Señor. La Biblia advierte que en los últimos tiempos vendrán engañadores, falsos profetas, filosofías, mitos y cosas que vendrán a
precisamente a desviarnos del camino de la fe. Cuando se habla de las herejías, hay algo que me llama mucho la atención, y es que si usted busca en el diccionario de la Real Academia la palabra herejía, son muy atinados. Mire, esta es una publicación que no tiene nada que ver con los cristianos, pero mire cómo define la palabra herejía: como un error sostenido con obstinación, terquedad y tenacidad. Increíble. Es el diccionario de la Real Academia y está definiendo la palabra herejía. Dice que no es un error sencillo y ni es un error temporal, porque yo les quiero decir, de pronto uno como pastor puede decir una cosa y después en el tiempo decir: perdón, estaba predicando una cosa que no era. Perdón, estaba haciendo una mala interpretación de tal texto de la Escritura. Se puede, es válido que un pastor salga a decir: no estaba en el camino correcto y estaba haciendo una interpretación equivocada de tal texto o de tal doctrina de la Biblia. Pero es que el diccionario dice que la herejía es un error sostenido. O sea, la persona no quiere ceder ni quiere cambiar y está jurando que ese es el camino. Y además lo hace con obstinación, con terquedad, con tenacidad. Irineo, que vivió en el siglo II y fue uno de los padres de la iglesia, él escribió que el error nunca se expone de forma desnuda. No sea que una vez sea expuesta, pueda ser detectada de inmediato, sino que está elegantemente adornada con un vestido atractivo, de manera que por su apariencia exterior le haga parecer a los inexpertos más verdadera aquella cosa que la misma verdad misma. Increíble. Así es. Le presentan a uno una mentira, pero con una fuerza, con un carisma, que esa mentira termina siendo más verdadera que la misma verdad. Tremendo, ¿no? Y eso es lo que los cristianos una y otra vez, por eso la Biblia habla del discernimiento espiritual, de ser llenos del Espíritu Santo, que no estemos en un lugar que nos esté entreteniendo, que nos digan un poco de cosas, pero donde no se vea por ningún lado ni el crecimiento ni la madurez. Aunque bueno, yo quiero decirles hoy, la madurez y el crecimiento también dependen mucho de cada uno de ustedes, porque si ustedes tienen un pastor que enseña, que habla las Escrituras, pero ustedes nunca atinan a decir que estudian, que son disciplinados, pues tampoco va a haber ningún tipo de madurez. Así que Pablo le está diciendo a los Gálatas: estoy horrorizado. ¿Cómo ustedes terminan llegando a ese nivel? El gran problema de las iglesias hoy día es que poco a poco, si no se es fiel a lo que Dios nos enseña desde el principio, podemos caer en la desviación. Miren, si ustedes notan, el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que él en 1 Corintios capítulo 2 le dijo a los corintios, le dijo: no me propuse saber ninguna cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado? Pablo decía, el tema central de la Biblia es Cristo crucificado. Pablo habló de muchas cosas, pero él decía, no, el verdadero, me propuse, no me puse ningún otro objetivo, sino enseñar a Cristo y a este crucificado. Ahora miren a Pablo, acuérdense que el apóstol Pablo le escribió a todas esas iglesias que están ahí en los libros que usted tiene en el Nuevo Testamento. Cuando él escribió a los colosos, allá en Colosenses, les dice: ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Pablo les dice, esas son simples enseñanzas humanos acerca de cosas que se deterioran con el uso, que parecen ser sabias porque exigen un grado de devoción, pero es una religión abnegada y severa que no ofrece ninguna ayuda para vencer los deseos de la carne. Eso les escribía. Cuando Pablo le escribió a los filipenses, les dijo: hay algunos entre ustedes que son enemigos de la cruz de Cristo. Y cuando Pablo le escribió a los tesalonicenses, les dijo: les están escribiendo de parte nuestra que Cristo ya vino, y eso es mentiras. Cuando él le escribió las cartas a Timoteo, la primera y la segunda carta a Timoteo, le dice: cuídese de la doctrina, cuídese de no apartarse del camino del Señor. ¿Sí ven? Una y otra vez Pablo le dijo a las iglesias: cuidado con el evangelio, cuidado con apartarse.
Y eso es lo que tengo que decirle a todos los cristianos que escuchan la manada. Cuidado, que la apostasía puede empezar desde el lugar donde se supone que me están enseñando y me están hablando espiritualmente. Así que la sana doctrina es muy importante. Pastor Carlos, entonces para usted una iglesia de sana doctrina, ¿qué es? Muy sencillo. Una iglesia de sana doctrina es un lugar donde se habla del pecado y de la necesidad del arrepentimiento, donde se habla del señorío y el gobierno de Cristo en la vida de una persona. Un lugar donde no se enseña la palabra de Dios libro por libro y versículo por versículo, no está enseñando la sana doctrina. Un lugar donde no se habla de la salvación que nos dio el Señor por gracia mediante la fe, sin obras, no está hablando la sana doctrina. Un lugar donde no creen en la obra del Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo, en la deidad del Espíritu Santo, en el fruto y los dones del Espíritu Santo, no es una iglesia de sana doctrina. Las iglesias donde están queriendo hacer volver a la gente a la ley, a que cumplan las fiestas judías y todo eso. Por Dios, ¿a dónde está que yo me tengo que volver otra vez a guardar el día sábado, a cumplir la ley? Porque es que Jesús fue el primero en cumplir la ley. Y el mesianismo está haciendo eso y la gente está cayendo en la trampa de que, ¿cómo es que son los judíos? Es de donde Jesús estuvo, es donde se practicó todo. Entonces vamos a aprender el hebreo y entonces nos vamos a volver judíos porque hay que practicar la ley, hay que guardar el Shabbat. Por Dios, ahí está el problema, mi querida familia. Nos dejamos engañar una y otra vez simplemente porque desconocemos la palabra del Señor. Si un ángel del cielo, le decía Pablo a los Gálatas, si un ángel les anuncia un evangelio diferente, no hay otro evangelio. No hay. El tal sea anatema, porque el evangelio está claro. Aquí no hay cosas nuevas por descubrir. Aquí no hay cosas donde uno diga, tengo una nueva revelación. No hay, porque lo que está escrito ya está escrito. Lo que nos pide el Señor es que seamos diligentes, llenos del Espíritu Santo, para acercarnos cada día a las Escrituras. ¿Cómo le parece estos devocionales de la apostasía? Escríbanme ahí en el canal de YouTube y dígame, ¿qué está produciendo esto en su corazón? ¿Qué está hablando Dios? ¿Qué inquietudes tiene? Y yo la próxima semana voy a seguir, porque mañana es nuestro viernes de oración hermana. Tome su agenda devocional para el día de hoy. Hoy es el día 319 en su agenda y usted va a leer Deuteronomio capítulo 8. ¿Por qué debía cuidar el pueblo de Israel de cumplir los mandamientos de Dios? ¿Por qué Israel debería recordar el camino por donde el Señor los había traído? Este Deuteronomio es espectacular, léalo. Llene cada una de las preguntas y deje que Dios hable su corazón. Padre, gracias por esta mañana. Y gracias por la iglesia donde nos llamas a estar. Y que sea un lugar donde seamos nutridos, enseñados. Un lugar donde crezcamos en ti, en tu palabra. Donde Cristo sea realmente a quien amemos, a quien anhelemos llegar algún día a su estatura y a su medida. Gracias por cada oyente de Maná. Y oro por todos, para que cada día, Señor, ellos puedan elegir en Cristo Jesús cuál es el lugar donde el Señor les mandó a estar. Que la bendición de Dios repose sobre todos ustedes, que el Señor les regale un hermoso y bendecido día y que vean la gloria de Dios en lo que emprendan y en lo que hagan. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana en nuestro viernes de oración en Maná. Bendiciones para todos. Pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea.
Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.